Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Desintoxicación para pasivos y excitados. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero compartir con ustedes unos datos que tengo de última investigación que reflejan que realmente, definitivamente, todos no somos iguales. Igual que en el libro El Poder del Metabolismo, donde tengo un capítulo que se llama Todos no somos iguales, quiero compartir que la desintoxicación, desintoxicar el cuerpo, que es una de las cosas más importantes para combatir el cáncer, para evitar enfermedades graves, para ayudar al cuerpo a recuperarse de cualquier enfermedad, una de las cosas que más ayuda es desintoxicar el cuerpo. ¿Por qué? Porque los tóxicos reducen el oxígeno, reducen la capacidad de defensa del sistema inmune del cuerpo, y es muy recomendable que cuando una persona no tiene un estado de salud perfecto o cuando quiere inclusive mantenerla, que haga periódicamente una buena desintoxicación. Entonces, quiero explicarle que la desintoxicación para un pasivo, una persona que tiene un sistema nervioso pasivo, que es lo que los médicos llaman parasimpático, que es parasimpático dominante, que domina más el lado pasivo que el lado excitado, es muy distinto la desintoxicación para un pasivo que la desintoxicación para alguien del sistema nervioso excitado, que es lo que los médicos llaman el sistema simpático. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, uno de los descubrimientos más grandes que he hecho, de los más ganancias que han dado, de los más mejorías que han dado, es darme cuenta de que todos no somos iguales. O sea, no existe tal cosa como una dieta balanceada. No puede existir una dieta balanceada, porque si es balanceada para usted, y usted tiene un sistema nervioso excitado, y yo tengo un sistema nervioso pasivo, pues no puede ser balanceada para mí. O sea que muchas veces el alimento de una persona, que es bueno para esa persona, es el veneno de otra persona. Por ejemplo, realmente el sistema nervioso del cuerpo tiene dos lados, el lado pasivo y el lado excitado, y todos lo tenemos. Pero algunos de nosotros tenemos más activo el lado pasivo, como yo, Frank Suárez. Algunos de nosotros tenemos el sistema nervioso excitado más activo, así como Jorge, saluda por ahí Jorge, ¿ok? Mi esposa, Jorge, tiene el sistema nervioso excitado. Curiosamente, casi todas las parejas, casi todas, o una buena parte de ellas, están compuestas de un pasivo y un excitado. Pero les quiero explicar por qué la desintoxicación tiene que ser distinta, ¿no? La desintoxicación para alguien de sistema nervioso pasivo es muy distinta a la desintoxicación para alguien de sistema nervioso excitado. Todos nosotros tenemos los dos lados, pasivo y excitado. Tenemos que tenerlo porque si no, no estaríamos vivos. Pero algunos de nosotros tenemos más activo el lado pasivo, como yo, como Frank Suárez, y otros de nosotros tenemos el lado excitado más activo. Eso es importantísimo a la hora de adelgazar, a la hora de escoger los alimentos que usted va a comer y también a la hora de desintoxicar. Por ejemplo, la dieta de un pasivo es una dieta que lleva más carne, más grasa, más sal o sodio, ¿no? La dieta de un excitado es una dieta que lleva muchos más vegetales, ensalada, carnes blancas, y baja grasa y baja sal. Esta dieta necesita mucho más magnesio y potasio, y esta dieta necesita más sodio, porque son dos cuerpos distintos, ¿no? O sea, el sistema nervioso en es el lado pasivo que tiene que ver con el sistema inmune, ¿no? Y el sistema nervioso excitado en es el lado de pelear o correr, que es por eso que las personas del sistema nervioso excitado tienen dificultad para dormir, tienen dolor siempre por acá arriba, porque aquí es que reside el sistema nervioso excitado, y es un tipo de cuerpo que está más estresado, ¿no? De hecho, se sabe, ¿verdad?, que el 90% o más del cáncer ocurre en los excitados, y un poquito menos del 10% ocurre en los pasivos, ¿ok? O sea, el cuerpo que más estresado está es este sistema nervioso excitado, ¿no? Y así lo reflejan las estadísticas de cáncer, ¿no? Ahora, para desintoxicar un cuerpo de pasivo excitado hay que entender cómo funciona por dentro. Por ejemplo, si yo miro qué está corriendo, la sangre que corre dentro del cuerpo de un pasivo, como el cuerpo mío, es una sangre que ya el doctor Watson, el que escribió un libro fascinante, uno de los libros más fascinantes que más me ha educado, se llama un libro que se llama Nutrition and Your Mind, o sea, la nutrición y su mente. Este doctor pudo comprobar, porque medía el pH de la sangre, pudo comprobar que la sangre de un pasivo es
más ácida de lo común. O sea que es una sangre que en vez de ser el balance perfecto de la sangre está como en 7.46, pues la sangre de un pasivo pues tiende a estar más ácida, que es un número más bajito, empieza a estar al 7.38 y así. Esta diferencia parece muy pequeña, pero como esto es una escala exponencial que se multiplica por 10, es una diferencia grandísima, ¿no? De aquí a aquí hay como 5% menos oxígeno que en la sangre de un pasivo, de un excitado, perdón. ¿Okay? Ahora, la sangre de una persona con sistema nervioso excitado, y eso lo probó el doctor Watson, es una sangre más alcalina. ¿Qué pasa? El cuerpo trabaja en contrarios. Por ejemplo, si la sangre es más ácida, entonces el tejido va a ser más alcalino. Quiere decir que hay más oxígeno en los tejidos que en la sangre. Pero si la sangre es más alcalina, entonces los tejidos van a ser más ácidos. ¿Okay? Ahora, observemos un momentito esto. Se sabe que el cáncer ocurre bajo condiciones de bajo oxígeno. ¿Cuándo hay cáncer? Pues cuando hay bajo oxígeno. Ya eso lo demostró el doctor Otto Warburg, que le dieron un premio Nobel, por allá en el año 1956, le dieron un premio Nobel, porque descubrió que el cáncer siempre era causado por condiciones de bajo oxígeno. Él pudo demostrar que si tú le reducías el 35% del oxígeno a las células cancerosas, a las células normales, perdón, saludables, pues lo hacías cancerosa. Así que se sabe que el cáncer depende de bajo oxígeno. ¿Qué pasa? Si usted mira las estadísticas, se va a dar cuenta que nosotros los pasivos, los que tenemos sistema nervioso pasivo, el tipo de cáncer que nos da nunca es de tumor. Al pasivo siempre le da cáncer que tiene que ver con la sangre. Con la sangre y con el sistema inmune. ¿Qué tipo de cáncer le da a un pasivo? Pues leucemia, que es cáncer de la sangre, linfoma, que es cáncer de la linfa, que es por donde pasa también el tejido linfático, el líquido linfático, que está muy ligado al sistema inmune, cáncer de la piel, que tiene muchísimo que ver con la irrigación de la sangre a la piel, ¿no? Sin embargo, el cáncer de tumor, que es cáncer del seno, cáncer de la próstata, cáncer del hígado, cáncer del páncreas, todos esos cánceres a quienes les ocurre a la persona que tiene el sistema nervioso excitado. Pero eso hace mucha lógica, porque fíjese que si el tejido para causar un cáncer hay que tener un ambiente ácido, que es bajo en oxígeno. Así que el cáncer de tumor ocurre principalmente en la persona que tiene un sistema nervioso excitado. Esto ya lo pudo comprobar el doctor William Kelly, que curaba mucha gente con cáncer, el doctor Nicolás González, que también curaba mucha gente con cáncer, y los curaban básicamente cambiando la dieta para que ese ácido ya no fuera tan ácido y no estuviera creando tumores. ¿Qué pasa? El cáncer dentro de un sistema nervioso pasivo, pues nunca es de tumor, es un cáncer del sistema inmune. Ahora, ¿cuándo vamos a desintoxicar el cuerpo? Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Si usted tiene un sistema nervioso pasivo, pues la desintoxicación que se recomienda es que usted toma una taza de vinagre de manzana orgánico. Una taza son más o menos 250 mililitros, ¿no? Pone agua caliente en la bañera, echa una taza, que son 250 mililitros más o menos, 240 y pico, y se reposa ahí en esa agua caliente por 20 o 30 minutos. ¿Qué pasa? Como el ácido del vinagre está afuera y todos los tóxicos se van a acumular dentro del cuerpo, que está más alcalino que otra cosa, entonces esos tóxicos por osmosis empiezan a salir, ¿verdad? Pero en el caso de que tiene un sistema nervioso excitado, es al revés. Que tiene un sistema nervioso excitado, sus tejidos son ácidos, ¿verdad? Pues acá hay que poner algo alcalino. ¿Qué se hace? Que se echa una taza de bicarbonato de sodio, y le echa otra taza, que son otros 250 mililitros, de sal de mar. Estos son dos sustancias bien alcalinas. Como son bien alcalinas, alan de los tejidos los tóxicos hacia afuera. ¿Qué pasa? Que cuando va a desintoxicar un cuerpo de alguna persona que tiene sistema nervioso pasivo, debe utilizar un ambiente ácido afuera para alar los tóxicos hacia afuera, que es el contrario.
cuando va a desintoxicar un sistema nervioso excitado, un cuerpo de sistema nervioso excitado, debe utilizar un ambiente alcalino, que lo hace con el bicarbonato de sodio, que lo hace con la sal de mar, para alar los tóxicos hacia afuera, hacia lo contrario. Entonces, le enseño una imagen por aquí, fíjense, para resumirle. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, ¿cómo lo va a saber? O pasivo. Váyase a ver el episodio número 199 de Metabolismo TV. Si ve que su sistema contesta cualquiera de las 5 preguntas, que lo estoy haciendo en el episodio 199 de Metabolismo TV, le deja saber qué tipo de sistema nervioso heredó su cuerpo. Si tiene sistema nervioso excitado, use bicarbonato de sodio, que puede ser de cualquier marca, no importa. Es bien alcalino, usa bicarbonato de sodio y sal de mar. Y si tiene un sistema nervioso excitado, pues usa usa entonces vinagre de manzana para alar los tóxicos de ese tejido que usted tiene, que es alcalino. De esa forma usted hace una desintoxicación saludable, segura, y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.